presidente del Banco Central de Chile, José Gregorio, participó en el seminario Política Monetaria en la coyuntura actual, el cual fue organizado por la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios ASEXMA Chile. En la oportunidad, la autoridad se refirió a la apreciación del peso respecto al dólar, indicando que las intervenciones cambiarias solo deben ser de carácter excepcional. Pasemos a ver y escuchar en Valor Futuro Televisión un extracto con las palabras del presidente del Banco Central. Las monedas, qué es lo que estaba pasando con las monedas en el mundo, y aquí lo que nosotros vemos que ha pasado prácticamente en todo el mundo, después de un periodo de apreciación. Aquí estamos partiendo del 2007, desde cuando uno parte, después de un periodo de apreciación que ocurre, ¿no es cierto?, desde el año 2007, después tenemos nosotros una fuerte depreciación durante la época de la crisis, llegando a niveles bastante elevados históricamente en prácticamente todos los países del mundo, y después viene un proceso de apreciación. Proceso de apreciación que los países lo ha tomado en distintos momentos, ¿no es cierto? Chile ha tenido una apreciación y ha tenido una apreciación más severa en las últimas semanas. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? Porque este es un fenómeno relativamente global, que tiene que ver en parte con la fortaleza, si uno piensa en la economía chilena, tiene que ver con las fortalezas de la economía chilena, ¿no es cierto? Precios de commodities elevados, perspectivas de crecimiento elevado, y eso pasa que los países donde ha habido apreciaciones más significativas, países como Australia, Nueva Zelanda, son países exportadores de commodities, y nosotros vemos que dependiendo del año donde uno lo mida, si el último mes, si respecto de principio de año, ¿no es cierto?, o respecto de un año, o respecto de fines del 2008, tenemos nosotros que ha habido apreciaciones bastante importantes. Muchas de las apreciaciones más importantes tienen que ver con los países que también tuvieron depreciaciones muy grandes durante el año, finales del año 2008, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener, lo que nosotros observamos en el mundo entero es que ha habido un fortalecimiento de las monedas distintas del dólar, el euro, a pesar de los movimientos de las fluctuaciones entre las monedas más importantes. Nosotros tenemos bastante fortalecimiento de monedas en la economía emergente y en la economía industriales exportadoras de commodities. Con todo, la volatilidad cambiaria en Chile no ha sido ni alcanza sus niveles más altos como ha habido en otras, está dentro de parámetros normales. ¿Qué pasa con la evolución del tipo de cambio real? Y para efectos de esta presentación, los datos llegan con algo de atraso. Entonces, pero para tener un dato actual, aquí hay un punto rojo que ustedes pueden ver, aquí, vamos a dar un círculo negro. Ese sería un dato estimado a hoy día del tipo de cambio real, que obviamente está por debajo de lo que está los últimos datos que conocemos, está todavía dentro de niveles históricamente algo por debajo de lo que era el promedio del 95 al 2009, más por debajo si uno toma el promedio del 90 al 2009, 20 años, pero estamos dentro de rangos que no son anormales. Obviamente son rangos, si uno los compara con el último tiempo, relativamente más apretado, más apreciado el tipo de cambio, pero tampoco da la impresión de que hubiera aquí un desvío muy significativo. Aquí nosotros vemos qué es lo que ha pasado ya por un conjunto de años con economías con las que uno sigue cierto tipo de, ya sea por parecidos, por cercanía, o por importancia, más o menos qué ha pasado con los tipos de cambio. Nosotros vemos que Chile tiene una situación relativamente promedio entre lo que yo les venía reflejando, que es lo que está pasando con las economías emergentes, además con mucha experiencia. Es importante esto desde el punto de vista de política económica. Hay muchos países que están adoptando distintas medidas, pero las evoluciones del tipo de las cambiarias son bastante más fundamentales de las medidas de política que se puedan estar tomando algunos países que intervienen, otros países que están aplicando controles de capitales o algún tipo de impuesto a la entrada de capitales. Todavía el problema de la entrada de capitales, aunque están volviendo la economía emergente, en promedio la economía emergente están exportando capitales porque todavía estamos con superávit en nuestras cuentas corrientes. No es el problema como se vivió a principios de los años 90, cuando había mucha entrada a la economía, a las economías emergentes, había un gran déficit en cuenta corriente, financiaban consumo, inversión. En estos momentos las economías emergentes no están con un boom de consumo, inversión desequilibrado respecto a lo que son sus cuentas. En nuestro último informe de política monetaria, nosotros teníamos para Chile un déficit en cuenta corriente aproximadamente del 2% del PIB. Eso significa que nuestro exceso de gasto sobre ingreso era
2%, son cifras absolutamente moderadas para lo que es la tradición de nuestra economía. Nosotros hemos tenido una flotación cambiaria y que sin lugar a duda ha sido muy importante en el ajuste que ha tenido la economía y en la capacidad que ha tenido el mundo. Y no quiero esto hacerlo solamente en el caso de Chile, sino somos los únicos que hemos hecho las cosas relativamente razonables. En todo el mundo hemos visto nosotros, como les mostraba yo, mucha flotación cambiaria que facilitó mucho el ajuste a la crisis. Los problemas que hubo en la crisis asiática, los problemas que hubo en la crisis de la deuda, los problemas que hubo en la Gran Depresión. Los problemas de la Gran Depresión, parte importante de la contaminación alrededor de todo el mundo fue el patrón oro, o sea, y que no se querían los países salir, y eso fue sin duda muy importante. Hoy día la flotación cambiaria, que introduce por supuesto volatilidad y costo, y no quiero menospreciarlo, menos cuando al sector productivo tiene costo, pero que sin duda sus beneficios desde el punto de vista del país han sido bastante mayores a estas tensiones que se generan. Tal como les decía, es posible que en algunos momentos las desviaciones cambiarias puedan afectar la estabilidad económica y por eso la flotación admite intervención en casos excepcionales. Estos son casos excepcionales y hay que insistir porque la verdad que es efectiva en la medida que las desviaciones sean significativas, sean relevantes y no respondan a fundamentales. Si uno trata de mover un precio que se comporta y se está comportando relativamente, aunque no sea el que uno pueda preferir o no pueda preferir desde el punto de vista de distintas actividades económicas, obviamente tratar de influir un precio que es razonable es mucho más complejo que cuando está desviado, y eso hace que muchas veces observamos nosotros intervenciones exitosas producto precisamente porque ocurren momentos en los que hay desviaciones del tipo de cambio más allá de lo que se justificaría. Y algo que uno observa es algo sobre lo que nosotros en el banco no tenemos reglas, hemos demostrado ser extremadamente flexibles, pero tomamos bastante en serio esta idea de que las intervenciones cambiarias o cosas especiales que se puedan hacer en el mercado cambiario son cosas de carácter muy excepcional. ¿Qué es lo que se espera que ocurra con la política monetaria? La política monetaria se espera que haya una reducción del impulso monetario, la que significaría alza, ¿no es cierto?, y que continúe un proceso de alza, relativamente pausado para lo que son nuestros estándares históricos, pero sistemático. Y es lo que nosotros vemos, lo que el mercado está esperando hacia mediados del año 2012, ¿no es cierto?, en 2 años más aproximadamente, tasas entre 5,5% y 6%, es lo que el mercado está esperando. Es algo que nosotros vamos a ir a ver, vamos a ir seguir viendo en nuestras reuniones, y más antecedentes de esto vamos a poner, por supuesto, en nuestro próximo informe de política monetaria. Existen riesgos todavía en el escenario externo. El escenario externo todavía, desde el punto de vista de la economía chilena, tiene condiciones favorables. Tenemos buenos términos de intercambio, el mundo está creciendo relativamente pausado y existe todavía incertidumbre de que esto pueda existir ripio adicional en la economía mundial. El Consejo en este escenario va a seguir con el proceso de ajuste del impulso monetario y vamos a tener que ir viendo muy cuidadosamente lo que está pasando en el ámbito tanto externo como en el ámbito interno, y vamos a ir tomando en consideración los movimientos de los precios activos y en nuestras decisiones de política monetaria lo que pasa con el tipo de cambio, y es lo primero que nosotros siempre hemos señalado, son del tipo de cosas que vamos incorporando en nuestras decisiones, vamos analizando para tomar nuestras decisiones, porque creemos que eso tiene el efecto de cumplir nuestra meta, que es tener la inflación estable y evitar un aumento de la inflación que va a ser muy costoso de tener, y porque creemos que es la mejor forma en la cual la economía chilena, el impulso que lleva hoy día, pueda prolongarse por un tiempo extendido. Muchas gracias.